Muy buenas noches a todos. Gracias por estar en esta sesión número 2 de semana 3. Ya estamos finalizando la semana muy rápidamente y de manera exitosa y también satisfactoria por todos los temas que se trabajaron esta semana. Temas muy interesantes. Ahorita pues temas un tanto que nos hicieron recordar la etapa de la secundaria, pero también temas nuevos donde ustedes se pusieron a prueba en estar haciendo una reseña de 2 artículos, pues yo creo que con el mismo tema, pero a la vez con un planteamiento muy distinto. Yo creo que eso fue bastante enriquecedor académicamente hablando y sobre todo porque también los va preparando en esta parte de comenzar a generar eh, valoraciones críticas, elementos importantes para poder dar un punto de vista ya con un sustento. Y bueno, yo creo que ahorita ustedes compartirán quien ya hizo la actividad, cómo se sintieron, qué tal estuvo las actividades, ¿no? Y una actividad muy distinta, pues también fue la del relato, muy distinta a la reseña. eh, Creo que una actividad un poquito más cordial, por así decirlo, donde se expone un punto de vista muy diferente, pero más bien con una estructura y una forma de trabajo también, eh, pues más amigable, por así decirlo, ¿no? La reseña a veces tememos un poquito en trabajarla porque hablamos sobre el trabajo de alguien o de varias personas, entonces, pues a veces hay como cómo expreso algo que me gusta o más bien algo que no me gusta, ¿no? Y finalmente, pues al hacer estas 2 tipos de actividades, nos estamos llevando mucho aprendizaje. Yo espero que así sea, que ustedes vayan teniendo estos elementos, estas bases que les va a ayudar a hacer resúmenes, identificarnos, seguir trabajando la concentración, tema que habíamos hablado la semana pasada, el ir puliendo la realización de un resumen, eh, esta identificación de ideas principales, secundarias, el mencionar por qué te gustó o por qué te llamó la atención tal lectura, que finalmente son cuestiones reflexivas y son cuestiones también que nos ayudan a ir analizando información que es importante y que es relevante. Ahorita lo que vamos a ver son nada más elementos de estructura académica que tiene que ver con el relato. Vamos a ver los siguientes temas después, pero me gustaría que me compartieran cómo se sintieron al realizar estas actividades. No sé quién me quiera ayudar a compartir cómo sintieron las actividades. Janet. Hola, asesora, buenas noches. Pues yo en lo personal, la verdad no he entregado mis actividades, ya las tengo hechas, pero quería yo ver su sesión de ahorita, porque tengo mucha, no sé, duda. Me ha costado bastante el expresar mis ideas y y entender, diferenciar sobre el relato, sobre ¿cómo se llama? Dar mi punto de vista, pero que sea claro y que se entienda más que nada. Ok, Y pues eso. perfectísimo. Si quieres, vemos la parte teórica y ya si aún cuentas con dudas, las abordamos para que tú también te sientas con más elementos y si no quedó claro, lo seguimos trabajando. ¿Te parece bien? Sí, asesora, muchas gracias. Ok. Este, bueno,
Miren, en la estructura del relato hay es una estructura, vamos a decirlo, un poco más simple que la reseña, porque el relato va a tratar sobre se va a desenvolver una acción. Es algo, por ejemplo, como les grabé en el video anterior, pero vamos a suponer que ese día tú sales y sucede, tú eres el personaje principal o bien ves a otro personaje, ¿no? En tu trayecto al trabajo, vamos a suponer, si ustedes aquí ubican, hay un paradero que se llama Indios Verdes, que llegan muchas personas pues, de todos los lugares de Pachuca, Tecámac, Ecatepec, etcétera, ¿no? Si ustedes recuerdan, hace poco hubo una cuestión con una chica que desapareció. Entonces vamos a suponer que en ese relato, yo, Iracema, voy en el trayecto a Indios Verdes y, bueno, más bien ya voy de Indios Verdes a casa, yo ya llego a Indios Verdes, quiero tomar el transporte y para mi sorpresa está cerrado, ¿no? No hay forma, no pasa transporte, no hay cómo regresarme a mi domicilio que está aquí en Tecámac, ¿no? Entonces, ya viene este relato de lo que sucede. Voy a contar lo que me pasó, ¿no? O sea, llego, no hay nadie, ya son las 10 de la noche, no hay transporte, ¿cómo le hago? Ni manera de que me vengan a recoger, ni manera de que yo pueda pagar un taxi, porque no hay nada, ¿no? No traigo dinero, por ejemplo. Entonces, pues digo, bueno, pues yo veo que toda la gente camina para el mismo rumbo, me uno, ¿no? Me voy caminando y veo que va gente cargando cosas, que trae bebés, que hay mujeres que van solas, así como yo, la cara de preocupación. Entonces, todo eso ya se vuelve una acción, ¿no? Derivada de un conflicto, y no hablo de que sea un conflicto de índole negativo, sino una situación en particular que causa, pues, extrañeza, ¿no? Entonces ahí se va desarrollando la situación. Yo cuando llego a a la casa de ustedes, yo empiezo a decir, no, bueno, llegué, por ejemplo, 1 de la mañana porque me aventé toda la autopista caminando, ¿no? Junto con muchas personas. Entonces yo llego a la casa de ustedes y empiezo a platicarle a mis familiares lo que me sucedió. Entonces yo ya estoy en este cuadrito color verde. No, es que fue horrible, llegamos, no había manera, fue muy estresante poder eh, 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 buscar la manera de llegar aquí, estoy cansada, me duelen los pies, tenía miedo porque iba sola. Y el lenguaje que se va desarrollando es un lenguaje cotidiano, no es un lenguaje complejo, por así decirlo, ¿no? ¿Y cómo hiciste? No, pues mire, caminé, ¿no? Caminé, no había manera, me acerqué con unas chicas que también venían y juntas nos fuimos y cada quien ya se fue quedando en el lugar a donde iba. Aquí en esta parte dice, se da importancia a los hechos y detalles más relevantes, ¿no? Desde ahí viene. Desde que cerraron la autopista, no había manera de regresar, había que ver cómo se resolvía la situación y ya que se encuentra la solución, ya, ¿no? En el punto número amarillo, dice, es una historia que surge a partir de acontecimientos que se crean, se recuerdan o se imaginan para sí mismos, para los demás. Esto puede ser basado en hechos reales, esto puede ser en situaciones imaginarias como la del Principito, que no es una historia real, es a partir del autor, de Antoine, que, que con base a una experiencia que él vivió en el desierto, desarrolla la historia del Principito, que es una historia muy bonita, pero es imaginaria, ¿no? Y nos empieza, si ustedes se dan cuenta, en la forma que está escrito ese texto literario, es muy eh, digerible, ¿no? De entender, ¿ok? En el punto número verde, en ese relato utilizo una forma concisa, no es tan rebuscada ni tan difícil de entender,
sino que sí nos da muchos detalles, pero a la vez no exagera en ellos, como muchas veces algunas cuestiones novelescas, que nos empieza a pintar, el cielo era un azul celeste donde destellaba un sol brillante y arrojaba unas nubes de algodón. Eso no es economizar detalles, es todo lo contrario, es ampliarse en los detalles, ¿no? Esta básicamente es la estructura del relato. Ustedes en su actividad, quien no la ha hecho y quien la va a hacer, más bien, y ya, quien ya la realizó, es cuéntame la historia. Haz de cuenta que te digo, oye, Rocío, cuéntame la historia del Principito. Ajá, pues la historia del Principito comienza así, es un niño que va de planeta en planeta, conociendo gente y sobre todo, pues él manifiesta, ¿no? Esta necesidad de la empatía, del amor, ¿no? Etcétera. Digo, ok, entonces con lo que tú me cuentas, yo ya tengo una idea de lo que trata la historia, ¿ok? Eso sería básicamente una estructura del relato. Tiene características. Y está un poquito repetitivo, ¿no? Las características son brindar información sin exagerar en los detalles, ¿no? Surge a partir de un suceso real o ficticio. Ahorita lo que yo les conté es ficticio, pero seguramente pues, le pasó a muchas personas en esa semana. Pero ahorita se me ocurrió para poderlo hacer un poquito más apegado a lo que es el relato, pero viene de sucesos reales o ficticios. Aquí dice, no necesita de manera obligatoria tener un inicio, un desarrollo, un final. Sin embargo, en nuestra actividad sí nos pide que tenga esta estructura, ¿ok? ¿Cómo inicia? Posteriormente, ¿cómo se desarrolla? Y cómo termina, ¿no? ¿A dónde se fue el Principito? ¿O en qué acabó la noche boca arriba, ¿no? Tiene pocos personajes, no es un texto que tenga muchos personajes tipo 100 años de soledad, que tiene muchos personajes porque se basa en la historia familiar, pues tiene muchos personajes. Aquí, si se dan cuenta, son pocos personajes. Y tiene un suceso significativo y transmite escenas claves. Entonces, al momento que tú haces tu relato, tienes que ver cuál es el eje medular o la situación que marque más esta etapa significativa. Ajá, dónde está más inclinada la historia, por así decirlo, y qué transmite. Vamos a decirlo así, ¿qué aprendizaje tiene? Que viene en el último renglón. ¿Qué aprendizaje tiene el relato? Es muy claro, por ejemplo, en El Principito, que es la historia que tiene más aprendizaje o tiene más elementos para entender el aprendizaje, que es el amor, la empatía, ¿no? El no dejar morir al niño interior que todos tenemos, ¿no? Esa sería como unas características principales del relato. En la siguiente diapositiva vemos si hay alguna, no le atino a la flecha. Dice que no es obligatorio, sin embargo, hay que empezar a tener la idea de que cuando hagamos este relato sí venga estos elementos importantes, que es la introducción, el nudo o desarrollo, desenlace o conclusión, ¿ok? En la introducción, cuando tú hagas tu actividad, tienes que tener en cuenta cómo empezar a presentar a los personajes. Este niño salió de su planeta en búsqueda de, ¿no? Y de ahí empiezan a suceder ciertos hechos importantes. Llega a un planeta B16, donde conoce a tal persona, conoce a un señor, conoce a la rosa, conoce a un zorro, que principalmente son los personajes más significativos. Ya que los conoce, por ejemplo, en el desarrollo nudo, es la cuestión más importante, ¿no? Por ejemplo,
lo que aprendió de ellos, la tristeza que refleja, etcétera, ¿ok? Aquí, como dice su nombre, nos va a manifestar la intensidad dramática que tiene ese relato. Yo, por ejemplo, en el relato que tomé me sentía frustrada porque no sabía qué hacer, no había forma de que yo pudiera llegar a mi casa más que caminando. Ese sería el desarrollo de mi relato, ¿ok? Si lo queremos ver así. En el desenlace o conclusión es, bueno, ¿y en qué acabó la historia? Ah, bueno, pues la historia termina en que este niño se va a su planeta, ¿no? Por ejemplo. O que yo llegué a mi casa a la 1 de la mañana, cansada, adolorida y con algo de temor porque era una situación que nunca había yo vivido. Y esa va siendo la estructura que tiene el relato. No sé si aquí vamos bien o es entendible lo que es el relato. Díganme ustedes. Sí, asesora, hasta ahorita todo bien. Ok. Bueno, lo que nos piden, algunos de ustedes ya vi sus entregas, ya están calificadas, pero lo que nos pide, en este caso, es en una hoja de Word, ahí dejé también el recurso, nos pide que hagamos el texto y que empecemos a señalar por medio de los marcadores textuales, que en este caso hay que buscarlos en el menú de Word como comentario, es darle estos tres pasos. Ajá. Indicar cómo inicia, poner la introducción, segundo, ponerle nudo, desarrollo, no hay ningún problema, y también identificar en el texto cuándo sería la conclusión, ¿ok? Esos son los elementos importantes que tiene el relato. Ay, no sé por qué no le atino la flechita. Bien, y solamente como cuestión, como dato cultural, hay 3 maneras de ordenar los sucesos del relato. La primera es la lineal, que es la más común y la que conocemos todos. Cómo llega el personaje, qué hace y qué sucede, ¿no? Ese sería. Ok, Emanuel, no te preocupes aquí. Sí, ya vi que tienes un poquito de intermitencia con el acceso, pero no te preocupes. Gracias por avisar. El segundo es de inversión y empieza con el final de la historia, retoma su pasado y vuelve al final. Son como esas historias que muy probablemente en alguna película lo hemos visto, que por ejemplo dice 3 años después, ¿no? Y ya algo sucede con el personaje y después nos dice 3 años antes, ¿no? Por ejemplo, y ya está la historia. Son de esas historias un poquito rebuscadas, que si no estás poniendo como mucha atención, no lo captas al 100%, pero es esa historia combinada en que primero empieza con el final, se va al pasado del personaje y después ya termina la historia, ¿no? Y el tercero es en media res y solamente es una cuestión clásica, no muy utilizada, por así decirlo. Digo, lo más común es la 1, que es la lineal, pero aquí toma la historia a la mitad, después vuelve al pasado del personaje para explicar qué pasó y después ya se va al final de esa historia. Solamente como dato cultural. Nosotros lo que tenemos que trabajar es de manera lineal, ¿no? Cómo se desarrolla la historia. Bien. Creo que no sé. Aquí se...
Tipos de relato. El relato radica mucho en el uso del lenguaje, como ya se los mencioné. No es un lenguaje tan estructurado, es un lenguaje simple, por así decirlo, y nosotros tenemos que tener en cuenta que está basado en hechos, ahora sí como se hechos, perdón, reales o ficticios, y que hay diferentes tipos de relato. El relato fantástico, maravilloso, extraño o microrrelato. Nada más radica en la historia que se va a contar. Muchos de los relatos sí son reales, como una historia que nos sucedió cotidianamente, así como cuando llegas, no sé, a tu casa y cuentas algo extraño que te sucedió, que te llamó la atención, y se lo cuentas a tu familia. Ese sería un hecho real, o algo fantasioso sería como contar, como los cuentos que comúnmente hemos llegado a leer, ¿no? Entonces, esta sería básicamente la estructura del relato. Ahorita ya si vas teniendo dudas, me las vas planteando en cuanto terminemos la reseña, o si alguien más tiene alguna duda, con mucho gusto exprésela para que podamos abordarla. Y bien, el otro es la reseña. Ambas tienen características muy distintas, pero la reseña tiene unos elementos muy interesantes en su forma de trabajo. Por ejemplo, sí se pide que tenga cierto número de cuartillas. En la actividad no nos lo pide, solamente nos pide que contenga el resumen, ¿no? Pero que tengamos la estructura para llevar a cabo la actividad, que sería la introducción, el desarrollo y conclusión, ¿no? Ya ahí vienen las indicaciones, hay que leerla. No nos pide, afortunadamente, que llenemos 2, 3 cuartillas de una reseña, ¿no? Sino simplemente hagamos lo propio con las indicaciones que nos están brindando en la plataforma. Aquí una de las cuestiones más relevantes que tiene es que genera un comentario valorativo. Aquí ustedes tienen que hacer un comentario que califique propiamente de manera positiva, negativa o ambas, los artículos que ustedes leyeron, de ambos artículos, porque esa es la reseña. Van a comparar ambos textos para poder hacer su actividad, ¿ok? Claro, las reseñas pueden ser de cualquier situación, un libro, una película, alguna exposición de museo, alguna ida al teatro, etcétera, ¿ok? Pero la característica principal que debe de tener la reseña es que debe ser un comentario, o más bien la emisión de un texto escrito o bien de manera oral, negativo o positivo. Eso depende de ustedes. Por ejemplo, algunos en las actividades se han inclinado más por una lectura que por otra, ¿no? Han dicho ambas están bien, el lenguaje del otro es muy vago, muy complicado de entender, ¿no? La forma en que se expresa el autor no me agrada mucho, y de eso se trata, que se realice la reseña, ¿ok? Aquí ustedes tienen el mando para poder hacer la actividad, pero esa es la idea, que propiamente yo leo, hago ese resumen y finalmente doy esos comentarios valorativos comparando esas dos lecturas. Ok. Es importante, y algo que también nos pide la actividad, incluir los datos. No se les olvide ponerlos, porque también es parte de las indicaciones. Es incluir los datos bibliográficos del libro. Aquí ustedes lo único que hay que hacer o ya hicieron es seleccionar, ¿no? Copiar, pegar esos extensiones, por así se dice, que es el nombre del autor, el nombre del artículo,
y la liga, ¿no? Eso lo ponemos como primera parte, como la primera indicación que nos viene para realizar la reseña. Y el punto B, tienes que empezar a prestar atención a los detalles, ¿no? Aquí habla acerca de un libro, siempre lee todo, no te bases solamente en el prólogo, que es como una pequeña introducción al tema, sino que leas todo muy bien, veas los elementos claves que tiene esa lectura, cómo comienza, ¿no? Esa estructura, cómo termina ese texto, y esa es la idea, ¿no? Que empieza a realizar tu reseña, que es el comienzo, ¿no? De ese resumen introductorio, con la manera en que se empieza a formalizar o nos empieza a introducir de lo que va a tratar, ¿no? En este caso, que es el tema es sobre un joven que se llama Ricardo Pedro Pablo, y como él llega a estudiar en la Universidad de Massachusetts, donde pues no cualquiera entra, ¿verdad? Y mucho menos personas extranjeras, por así decirlo, como él, y en el contexto que él se desarrolla, pues sería poco probable o improbable que una persona llegara a una universidad como esas, ¿no? Y la idea es conocer el contexto del autor, cómo lo definen o cómo lo lleva, ¿no? El autor y la autora que lleva la historia, pero finalmente lo que queremos es no dar un juicio sobre la vida de Pedro Pablo, sino un juicio sobre cómo los escritores realizaron dichas reseñas, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. No teman a dar un punto de vista negativo, de eso se trata, pero lo que se trata más es de que tenga sustento. Yo, por ejemplo, he visto actividades donde dice, ¿por qué elegiste esta? No me acuerdo bien el planteamiento de la pregunta, pero ¿por qué te interesó la lectura, no? Porque me gustó. Eso de porque me gustó no dice nada, ¿no? Hay que ampliarlo más. Hay que me gustó por es un contenido delicado que estamos viviendo actualmente, porque me hace reflexionar acerca de la situación de las mujeres en el país, no sé, ¿no? A eso se trata, que cuando yo haga mi reseña pueda de manera amplia poder indicar por qué me gustó, ¿no? O qué tiene de mal este autor, o qué tiene de positivo esta lectura, o de negativo, ¿no? ¿Qué tiene? Eso es lo principal en la reseña. No lo dejemos a un lado porque es la parte medular de la actividad que ustedes tienen que realizar, ¿ok? Aquí ustedes pueden señalar frases memorables del personaje del autor, por ejemplo, cómo comienza uno, ¿no? Que es indio guarachudo. Para algunos, simplemente esas dos palabras ya nos puede representar un impacto de se está expresando negativamente de alguien, ¿no? Ya es como despectivo. Pero igual no viene en el texto de esa manera, sino es algo pues para generar este morbo, este impacto, pero esa es la idea, ¿no? Indio guarachudo, el autor se refiere a esto cuando lo menciona en su lectura, ¿no? La idea es eso, que la reseña esté basada en temas que puedan generar este aspecto interesante, ¿no? Que nos hizo, bueno, sé que es una actividad, pero que nos hizo realizar la actividad, o bien que nos llamó la atención realizar la actividad, ¿ok? El punto número D se identifica el carácter de los personajes. Igual no viene mucho, pero por ejemplo sí viene el contexto de cómo, pues, de cómo viene o de dónde viene el personaje principal, que es Ricardo Pedro Pablo, ¿no? Su contexto, quién lo apoyó, por ejemplo, su figura materna, ¿no? Que ahí viene señalado.
Y por ejemplo, es algo que también hay que mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, si viene ahí, por así decirlo, ¿no? Es que nadie creía en mí, ¿no? Entonces, nadie creía que yo iba a llegar hasta ese punto. La idea es eso, ¿no? Aquí viene unos dos últimos renglones donde dice: el arte dramático siempre hay dos personajes que tienen algún conflicto, un héroe y un villano. Dos fuerzas que chocan. En nuestra reseña no viene como tal, es más una señalización del contexto de una persona de origen humilde y que ha llegado a una universidad tan de prestigio como el MIT, ¿no? Entonces, eso sería importante que también identificáramos al momento que hacemos la reseña, ¿no? Al momento de la calificación o de la rúbrica, no viene en este estricto sentido revisar este tipo de situaciones, pero sin embargo ustedes van a tener pues ya bases para poder desarrollar la reseña. Quien ya lo hizo, quien le falta hacerla, pero pues la idea es conocer que la reseña nos va a ayudar mucho al momento que ustedes tengan que realizar una actividad y les pidan su opinión al respecto de ella, ¿no? A futuras actividades. O bien, ¿no? Cuando tengan que emitir una opinión, pues también sepan realizar este tipo de identificación en la valoración crítica de una actividad. Por eso digo, las reseñas son muy amplias, ¿no? 2 o 3 cuartillas. La nuestra es pequeña. Pero la idea es esa, ¿no? Descubrir cuál es el tema de fondo, de qué trata esta lectura, escribir algunos datos pertinentes del autor, en este caso del autor y de la autora, de lo que nos está hablando, de lo que nos está indicando, y sobre todo ya en la última parte de la actividad, pues ya les pide que ustedes emitan, ¿no? Esta parte como de la experiencia personal que tuvieron al momento que desarrollaron dicha actividad, lo que ustedes les dejó, lo que aprendieron, lo que ustedes conectaron con esas lecturas, para que quede ahora sí una experiencia y fortaleciendo, claro, el comentario crítico de los dos artículos, ¿no? Eso sería básicamente lo que es la reseña. No sé si tienen alguna duda, si ya va quedando más claro, Janet, en tu caso, o si alguien más tiene alguna duda de cómo se tiene que hacer la actividad. Asesora, Hasta buenas ahorita noches. todo bien, asesora, gracias. Ok, Janet. Emanuel. Bueno, perdón. Buenas noches. Buenas a noches. todos. Una pregunta, bueno, más que nada, en la conclusión, bueno, yo lo que hice en mi actividad fue que literalmente hice la conclusión ahora sí que de la persona de que estamos hablando y una conclusión aparte. No sé si está bien o era una conclusión general, porque yo tomé como conclusión de lo que cierra el tema. Entonces, yo puse en la actividad más que nada de la conclusión que el autor estaba dando a entender. Y aparte puse en otro párrafo una conclusión personal. No sé si está bien o lo tengo que cambiar, porque bueno, ya subí mi actividad, pero bueno, ahorita que está hablando de ese tema, tengo la duda. Ok, mira, aquí puse la imagen de las instrucciones de la actividad. Por ejemplo, si tú aquí, donde dice conclusión o cierre, hiciste ahí pusiste tu opinión junto con lo que me comentas de los autores, no habría problema, siempre y cuando tú en esa opinión, pues obviamente
pongas tu postura frente a los artículos. No, es que sí. Es que haga de cuenta que, bueno, hice 2 párrafos. El primer párrafo fue la conclusión del autor, bueno, en sí de la persona de la que estamos hablando. Y el segundo párrafo fue mi conclusión, ahora sí que como decía, global. Entonces, bueno, ahí tengo duda porque, no sé si estaba bien o nada más tengo que poner la mía. En este caso aquí sí dice que redactes tu opinión global, tú, porque finalmente la reseña es eso, que tú emitas tus... ya se va a acabar la sesión, ahorita nos conectamos y seguimos con tu duda, Manu. Sí. Gracias. Sí. Lo desconecto y nos conectamos otra vez, por favor. Sí, gracias. Gracias. Ok. Ok, perdón, no lo había puesto a grabar. Entonces, eso es importante al momento que hagan la reseña. Leer bien lo que se tiene que hacer punto por punto para poder cumplir obviamente con estas indicaciones, pero sobre todo para que la reseña quede bien escrita, quede bien realizada. No se les olvide llevar un orden al momento de generarla, porque pues sí he notado que ponen arriba una cosa, abajo otra, en medio otra, entonces hay que estar buscándolo, y una de las cosas que nos pide la actividad es que siempre tenga un orden y siempre tenga una coherencia, ¿no? Esa sería mi recomendación, y creo que ya estamos todos. Voy a poner en el chat la liga, y hace ratito publiqué en el foro Aprendiendo de esta semana, igual la liga de forms para los que, pues regularmente yo ya ubico quién se conecta, pero para que quede registrada la sesión del día miércoles, que no pude llegar a tiempo, ya llegué una situación ahí personal y ya no tuvimos la sesión, pero ahí creo me escribieron y ya. Entonces, para que tengan esa asistencia, no se pierda, y la sesión sería la sesión número 6, le puse ahí, pero creo que eran las 5, 1, 2, 3, 4, eran las 5, no importa el número. La idea es que quede ahí registrada que fue ese día, y obviamente pues ahorita la sesión de hoy, si me pueden ayudar a hacerlo para que quede todo debidamente registrado, y pues obviamente tengan su participación por entrar al espacio abierto virtual. ¿Ok? Ya solamente para reforzar, uno de los recursos que también viene ahí es el comentario de texto. El comentario es breve, generalmente es breve, es muy diferente a generar un relato con la estructura que se sugiere hacerlo, y muy diferente a la reseña. Pero, por ejemplo, sería la sesión número 6, ahí, por favor, Berenice. La sesión número 6. Es, por ejemplo, vamos a suponer que los dejan leer una lectura de un tema diverso, y la idea es empezar a centrarse en puntos claves, porque el comentario, como les digo, no es tan amplio como puede ser un relato o una reseña, ¿ok? La diferencia, bueno, esto va a permitir obviamente que se genere una comprensión del tema, por eso les puede ayudar mucho cuando detectamos que no nos podemos concentrar tan fácilmente en una lectura, que nos distraemos fácilmente o que se nos olvida de qué estamos leyendo. Entonces el comentario nos puede ayudar bastante.
sí tiene diferencias, ¿no? Acerca con la reseña, como lo menciona aquí, porque está centrado en la exposición de los propósitos del autor que nosotros estamos leyendo, y que también podamos tener este aprendizaje que se está obteniendo. Aquí hay una estructura, se puede ver en la parte blanca de la infografía. Tiene una estructura así, claro, tiene una forma de realizarse. ¿Por qué? Porque es un comentario de texto, es estructurado, y tiene una introducción que obviamente nos va a adentrar a conocer el tipo de texto que es, su contexto y el autor, ¿ok? El punto número 2 es abarcar el tema de lo que habla, de lo que permite conocer, en lo que está centrado el texto. Y el punto número 3 es el desarrollo, que finalmente es conocer la estructura de dicho texto y la secuencia que va a tener. Por ejemplo, hay textos que tienen una secuencia cronológica, son una secuencia de tiempo, de hechos, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que podamos conocer esta parte del desarrollo. Y 4, analizar de manera significativa entre la forma y el contenido del texto. Y el punto número 5 sería, pues a modo de cierre, ¿no? Todas esas observaciones que nosotros hacemos y que se expusieron en ese tema, ¿no? Sí tiene una utilidad pedagógica. Toda la parte de lo que se habla o de lo que trabaja parte de la pedagogía son las formas en que aprendemos. Entonces, en las formas que aprendemos es obviamente cómo nuestro cerebro recibe información, la procesa, cómo se estimula, ¿no? La parte cognitiva, que son los procesos que tiene nuestro cerebro, como lo es la memoria, como lo es el poder concentrar la información que recibimos. Como hacemos una lectura y a primera mano no la entendemos y tenemos que volver a leer, entonces eso sería como también una parte de estas habilidades cognitivas. Cómo analizamos y sintetizamos información, ¿ok? Cuando ustedes han hecho resumen, es sintetizar, analizarla y sintetizar la información. Pero aquí en el comentario lo que tenemos que hacer es meramente analíticos, y sintetizar información que es relevante a modo de que quede lo más concentrado y específicamente abordando el tema, ¿no? Además de que tiene un beneficio que es la actitud crítica, ¿no? Y ya la actitud crítica, pues no decir, ay, qué feo, fuchi, ¿no? Qué horrible, no, sino darle este punto de vista de peso, ¿no? Justificado a alguna cuestión que nosotros estamos leyendo, ¿no? O fuimos a tal exposición, ¿no? De algo que nos mandaron o que nos nació oír, y entonces hacemos un comentario de este tipo, ¿no? Aquí viene un ejemplo solamente para poder abordar este tema. Viene el autor, viene de qué trata, viene los hechos, ¿no? Y por ejemplo, los comentarios de texto suelen ser muy pequeños, ¿no? Pero finalmente contiene toda la información relevante sin dejar un detalle atrás de lo que trata la lectura. Eso es manera de conocer un poquito otra herramienta que podemos utilizar más adelante, como es el comentario. Y bueno, para no dejar, ustedes han analizado muy bien el identificar el tipo de narrador que nos pide la actividad, sobre todo el relato, qué tipo de narrador es. Y bueno, todas las estructuras del texto están hechas en esta base que se llama persona gramatical. La persona gramatical va siendo un rasgo que nos va a ayudar a expresar la relación de la persona o cosas con lo que se está viviendo o se está referenciando. Lo único que tenemos que distinguir es cómo está escrito el texto.
Muchas de ellas pueden ser en primera persona, segunda persona y tercera persona. Lo único que tenemos que diferenciar es esta parte, cómo está escrito. La primera persona siempre tiene esta parte de identificarse como yo. Yo iba caminando y me caí, ¿no? La segunda persona es quien escucha. Y la tercera persona se escribe, estamos hablando de alguien. Él iba caminando y se cayó, ¿ok? Es solamente la forma en que se entienden los textos. Yo en la actividad sugiero no se metan a más cosas complicadas como si es omnisciente y demás, solamente se identifica si está escrito en primera persona, segunda persona o tercera persona, y si ustedes recuerdan cómo está hecha la lectura, pues será fácil identificar que está realizado en tercera persona, porque el autor está redactando sobre alguien más, ¿no? Si, por ejemplo, a la noche boca arriba empezara, yo iba en la motocicleta, se me cruzó una mujer en mi camino, me caí, me deslicé, tuve un sueño y desperté, ese sería primera persona, ¿no? El texto inicia, el joven va en la motocicleta, se cruza la mujer, se cae, ¿no? Y entra en esta fase de sueño. Esa sería tercera persona. ¿Hay algún tema con esto de primera, segunda, primera y tercera persona? ¿No? Bueno, solamente a modo de que nos quede claro la diferencia. Ya para concluir, esto ya sería lo último de nuestra sesión. Y tenemos que identificar de 3 elementos: resumen, relato, reseña, y es la manera en que está realizado el texto, ¿ok? El resumen tiene los elementos globales del texto seleccionado a trabajar, ¿no? No se escribe con nuestras propias palabras, en un resumen no me cuentas, sino más bien sintetizas la información tal cual viene, por lo tanto es una redacción clara, ¿no? Donde se emplean y se plasman las mismas ideas que el autor expone. Perdón, por eso es importante que ustedes lean bien cómo se hacen los resúmenes. No evalúa, no critica, es preciso, es coherente y es conciso, porque va de la mano del texto que nosotros estamos sintetizando. Tampoco hay que exagerar porque sí hay muchas actividades donde el resumen quedaba en 10 líneas. No, tampoco se trata de ser tan tajantes al momento de hacer el resumen, porque podemos perder información relevante del texto, ¿ok? Para que ustedes lo tengan muy en cuenta cuando estén realizando resúmenes. Sí viene con esta estructura de sintetizar información. No dejemos que se abuse de sintetizar la información, pero no se debe perder la esencia del texto. En el relato, como ya lo vimos, hay una secuencia temporal de lo que sucede en los tiempos. Ya vimos que son 3, y el que vamos a utilizar es el lineal, el que viene de principio a fin. Y el lenguaje sí me lo estás contando con tus propias palabras, porque viene basado en tu experiencia o bien viene basado en la parte ficticia, ¿ok? Bien, estos elementos que ya mencionamos, que es la introducción, planteamiento o cierre, es por eso importante que en su lectura, en su actividad, venga bien desarrollado esta parte para que sí se note que tiene esta estructura. Y ya como último, en la reseña, sí nos menciona aquí que tenga una extensión de cuartillas, pero no lo están pidiendo, pero aquí más que nada es que tenga el resumen y el comentario valorativo. Hago mi resumen del texto con los renglones que me están pidiendo
y hago mi conclusión a modo de lo que yo estoy calificando la lectura, ¿ok? O más bien dicho, las lecturas, porque son dos. Aquí hay que argumentar por qué me gusta, por qué no me gusta, por qué estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo, por qué lo recomiendo o por qué no lo recomiendo de estos artículos, y la idea es que esto sea, que me haga que lo lea o que de plano no lo lea, ni se me ocurre leerlo. Esa es la idea de la reseña, ¿no? En su realización tiene los cuerpos, aquí no se ve muy bien, pero tiene estos datos importantes, que es la estructura que nos está pidiendo, y tiene los datos de donde se sacó la lectura. Por eso es importante que al momento que realicen la actividad, no olviden poner estos datos, que es la extensión, que es el autor, el nombre de la lectura y de dónde salió, ¿no? O sea, la página web de donde salió esta lectura. ¿Ok? Bien. Pues básicamente es todo. También hay otro tipo de comentario, que es el literario, ¿no? Y eso es, por ejemplo, lo que hacen muchas personas cuando leen un libro, por ejemplo, El Quijote, y hacen un comentario literario, donde nosotros vamos a ver cómo lo explica y cómo lo enjuicia esa lectura, lo que hacen como muchos editores, por así decirlo, y personas que se dedican a la lectura y se dedican a la parte de los libros y todo eso, que nos van a ayudar a comprender de manera amplia pero simple cómo está realizado este texto literario. Ese también viene ahí en sus recursos, pero solamente vamos a trabajar con estos dos elementos, reseña y relato, para fines de calificación. Y un dato muy importante, no se olviden de calificar, más bien de hacer su evaluación, para que no se les bloquee la plataforma, porque vamos a estar al final de módulo, y la base nos van abriendo como martes, miércoles, y se pueden atrasar en hacer la actividad. Entonces, como dato importante, no olviden realizar la evaluación pertinente, ¿no? Que es a una servidora y al módulo, ¿ok? Para que no lo dejen, den su opinión. Y bueno, pues ya sería todo. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, alguna observación. No, la verdad es que todo está bien, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Ya creo que quedó ya claro. Janet, ¿te quedó claro? Sí, asesora, muchas gracias. Ok, perfectísimo. Rocío, ahora no nos ha saludado. Berenice, ¿todo bien? Bueno, creo que sí. Entonces, nos vemos el día miércoles. El lunes empezamos con ya cierre de módulo. Estamos ya a nada. Empiecen a hacer sus aportaciones en el foro, que viene abierto a partir del lunes de la semana 4, para que puedan empezar a hacer sus aportaciones. Empujar mucho las aportaciones para que se pueda dar de manera eficiente el foro. Ahí va a venir unas especificaciones importantes, hay que leerlas. Mi recomendación: empieza a enumerar el número de aportaciones que vais haciendo: aportación número 1, aportación número 2, 3, 4, 5, para que lleves un orden, y empujar mucho la participación en los foros, para que pues funcione de manera efectiva, ¿ok? Y nos vemos el miércoles. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Fin de semana se complica un poquito conectarme, pero si hay alguna duda, alguna situación, escríbanme para que les pueda apoyar. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Cuídense mucho, que tengan muy bonito fin de semana,
y nos vemos el siguiente miércoles, esperando que todos nos encontremos muy, muy bien. Cuídense mucho y agarrar fuerzas para este cierre de actividades. Gracias. Muchas gracias, señora Ramos. Buenas noches. Buenas noches, descansen. Igualmente, hasta luego. Gracias.